La relación individual entre terapeuta y cliente se realiza en tres momentos muy importantes. La primera, a través de la primera entrevista, en donde se conecta, se realiza el feedback con el cliente. La segunda, en la obtención, en conseguir el conocimiento informado. Y la tercera, en la capacidad profesional del cliente para poder conllevar la relación terapéutica. Buenos días, mi nombre es David Estrella, estudiante de la carrera de Psicología, y en este caso les hablaré de la ética de la hospitalización del enfermo mental. En sí, la vida intrahospitalaria y sus dilemas éticos en la interacción entre el cliente y el paciente. ¿Qué es lo que pasa en su diario vivir el psicólogo dentro de este contexto que es la vida intrahospitalaria? Recientemente se ha hecho, o mejor dicho, se ha quitado este estereotipo que se ha fomentado durante años, y las personas se han acercado cada vez más a poder evaluarse una enfermedad mental. Anteriormente, el estereotipo que se ha creado dentro de toda la sociedad, que un enfermo mental no podía acercarse, o había una condición directamente de que si uno tenía algún problema de ansiedad o algún tipo de estos problemas, no se acercaba porque le tildaban de loco. A diferencia de estos otros tiempos, hoy por hoy las personas se acercan directamente al terapeuta, y por tal razón quería empezar con los tres términos que los mencioné anteriormente. Los tres momentos en la terapia individual entre el paciente y el terapeuta son de mucha gran importancia, pues dependerá del éxito de la terapia basado en estos tres momentos. Estos tres momentos se tendrán que fomentar, se tendrán que realizar dentro de la vida hospitalaria. En la vida hospitalaria, como es de conocimiento de muchos profesionales, no es muy fácil de conllevar. Existen diferentes problemas éticos que se pueden presentar, y una persona como psicólogo, como profesional, tiene que ser el responsable de saber direccionar al paciente de la mejor manera para poder solventar toda su discapacidad, en este caso entre comillas, para que pueda tener una autonomía propia o lo más cercano a ella. Siendo así, el psicólogo tendrá que estar dispuesto a ofrecer todo su conocimiento, siempre utilizando la ética profesional sin realizar ningún daño al paciente, siempre buscando lo mejor, utilizando los principios de beneficencia y de justicia, y obviamente respetando siempre la autonomía del paciente. Antes de continuar, de cómo fluye la vida intrahospitalaria dentro del profesional de psicología, quiero hacer énfasis que existen varias casas, podemos llamarlos así, que dan servicio a todas las personas que tienen alguna enfermedad mental, que son hogares de apoyo, hospitales del día, residencias permanentes. En este caso también están los asilos, los hospitales psiquiátricos, entre otros. Como lo decía anteriormente, en todas estas instituciones el objetivo principal será encontrar la recuperación de la autonomía del paciente, o lo que más se acerque a esto, para poder brindarle un bienestar y que tenga una vida digna. Justamente por esto, para que se cumplan estos parámetros que estoy nombrando, existe la asistencia personalizada. Esto hace referencia a que eh, cada paciente deberá ser tratado de forma única, tomando en cuenta que no todos los trastornos son iguales, ¿no? O sea, cada trastorno tiene sus diferencias, sus diferentes valoraciones
y por tal razón el paciente tendrá acceso a los diferentes servicios terapéuticos sin discriminación alguna. Y justamente basándonos a los derechos de los pacientes, ¿no? Él deberá tener derecho a una comunicación afectiva, sincera, sin daños a su dignidad, sabiendo qué proceso, obviamente, si está en condiciones de saberlo, sabiendo qué proceso, en qué proceso se encuentra su tratamiento o su cuidado. Si es que en este caso él no tiene la suficiente capacidad para entenderlo, pues existen los familiares. En sí tenemos que dar la garantía de que se está llevando un proceso correcto y ético sin proporcionar daños. Y justamente esto es lo que comentaba anteriormente, ¿no? El estereotipo que la sociedad le ha dado a las casas precisamente de salud es que se les maltrataba, que esto se tiene ahora inclusive en la sociedad, en las rehabilitaciones de inclusive de las personas por alcoholismo y todo esto, y más aún estas casas de la salud mental en que se les trata mal, en que llevan una vida no acorde a lo que los familiares creen, ¿cierto? Entonces esto está muy alejado de la realidad en sí, porque sí existen diferentes casas en donde se representa más que todo se respeta la dignidad al paciente, no se brinda un juicio de valor, no se da, mejor dicho, un juicio de valor anticipado, ¿no? Siempre hay que realizar un diagnóstico ético, responsable, sin solamente dejarnos llevar por la primera impresión. Y bueno, no, esto también va como una manera de tomar conciencia de las personas que uno conoce, una persona que lleva este tipo de problemas, siempre hay que tratar de informarles que la mejor opción es intervenirle, ¿no? Lamentablemente con la introducción en el mercado de los psicoactivos, las personas ahora se automedican, lamentablemente, y llevan a veces problemas de ansiedad que no son tratados y que con el futuro se podrían complicar. Por eso digo y pongo énfasis que las casas de salud hoy por hoy han perfeccionado sus estrategias y técnicas para el tratamiento de todo tipo de trastornos y procedimientos. Y ahora son supervisados y más que todo se lleva un parámetro, una norma, una regla en donde se respeta la dignidad del paciente y se trata de conseguir, como les decía anteriormente, esa autonomía y que su vida sea más llevadera y se lo logra reintegrar a la sociedad pues mucho más. Es obviamente esto hablando en trastornos que son tratables, ¿no? Y justamente basándome a esto, eh, nosotros como profesionales obviamente sabemos y tenemos que dar la pauta para que se lleve la internación, ¿no? La internación a las casas hospitalarias, pero obviamente no podemos obligar o ponerles una amenaza para que ingresen. Para eso existen también normas, existe la interacción compulsiva. Entonces, aquí existen ciertas condiciones, ¿no? Que el profesional debe estar capacitado para tomar la decisión de realizar este procedimiento. Obviamente con el fin, ¿no? Con el fin de proteger a la persona y inclusive a la sociedad si es que estuviera amenazada, ¿no? Entonces para esto existen diferentes condiciones que si el paciente no está incapacitado, los familiares no le pudieron internar por su propia voluntad, entonces existen condiciones para que se realice la interacción compulsiva. Entonces, como les iba diciendo, hay que identificar primeramente, ¿no? Que exista una enfermedad mental severa, identificar que existe el daño a terceros. Entonces, si existe ya este tipo de configuración, de circunstancias, el profesional tiene que utilizando un diálogo respetuoso y respetando sus ideas, respetando su autonomía, sin degradar su dignidad, tiene que tratar de convencer al paciente que la mejor opción es internarse en una casa de salud. Pero ¿qué pasa si es que no existe este tipo de no se le puede convencer al paciente, pues se lo puede también hacer mediante un juez, ¿no? Mediante una determinación judicial en donde se explique que existen daños o
si es que aún no existe el posible daño, obviamente nosotros tendremos que justificar como profesionales que hay la posibilidad muy grande en que exista daños a la propia persona e inclusive a terceros. Entonces obviamente el juez determinará una sentencia y podemos realizar esta internación, ¿no? Ahora, como conclusiones, lo que sí quisiera poner énfasis que las casas de salud, como bien lo decía anteriormente, son dedicadas al cuidado de las enfermedades mentales, ¿no? Las casas de salud en el cuidado de la salud mental. Pero no es fácil el camino que ellos han tomado. Tienen una labor que no cualquiera lo puede realizar. Y dentro de esto se encuentra inmerso el profesional de la psicología, psiquiatría, enfermería, etcétera. Todos estos profesionales que se encargan de la salud. ¿Con qué propósito? Pues con el único propósito de recuperar la salud, hacer más llevadera la vida del paciente y obviamente aliviar, ¿no?, la carga emocional que de igual manera trae su familia. Esto convierte al profesional en, en un pilar básico, ¿no?, para que estas casas de salud se desarrollen. Y de igual manera las casas de salud se convierten en algo fundamental dentro de la sociedad para este tipo de problemas. Y el psicólogo obviamente encuentra la satisfacción de desarrollar la carrera que escogió, siempre dirigiéndola con ética y sin el pensamiento de causar un perjuicio, ¿no?, al cliente, brindando un conocimiento y experiencia para el bienestar del ser humano, del paciente, de las personas que sufren este tipo de circunstancias. Yo les agradezco mucho, ha sido un placer y espero poder estar en una próxima oportunidad. Muy amables, una buena tarde, gracias.